Kevin se ajustó la corbata por tercera vez ante el reflejo de la puerta de cristal del restaurante. La tela estaba desgastada en los bordes, descolorida, pasando del azul marino al azul polvoriento, pero la había planchado con cuidado esa mañana hasta que desapareció por completo. Detrás de él, Brandon sujetaba con fuerza una pequeña tarjeta que él mismo había hecho. Cartulina doblada por la mitad con dibujos a lápiz de globos y un pastel. El niño tenía los ojos muy abiertos mientras miraba los tiradores dorados de la entrada y el suave resplandor de las lámparas de araña que se veían a través de las ventanas. Kevin bajó la mirada hacia su hijo, hacia esos ojos marrones que transmitían tanta confianza, y sintió una opresión en el pecho. Se suponía que esta noche sería especial. La anfitriona levantó la vista al entrar, con una sonrisa cortés fugaz. Su mirada recorrió desde los zapatos desgastados de Kevin hasta las zapatillas de Brandon con los cordones deshilachados. La pausa fue breve, pero Kevin la sintió como un peso sobre sus hombros. Había llamado hacía 3 semanas, ahorrando hasta el último dólar de sus turnos de noche como guardia de seguridad. 52 semanas caminando en lugar de tomar el autobús, negándose a las peticiones de Brandon, todo por esta noche. Revisó su tableta, desplazándose lentamente. ¿Reserva para 2 a nombre de Walls? Kevin asintió. Ella sonrió con fuerza e hizo un gesto hacia atrás. Por aquí, por favor. Su mesa estaba escondida en un rincón cerca de las puertas de la cocina, parcialmente oculta tras un biombo decorativo. Kevin se dio cuenta, pero no dijo nada. Apartó la silla de Brandon primero, esperando a que su hijo se acomodara antes de sentarse. El menú le hizo un nudo en el estómago. Había calculado su presupuesto con cuidado, sabía exactamente cuánto podían permitirse. Brandon se inclinó hacia adelante, con las pequeñas manos apoyadas contra el mantel. ¿De verdad puedo pedir algo, papá? Kevin extendió la mano y le alborotó el pelo a su hijo. Lo que quieras, campeón. Es tu cumpleaños. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa tan amplia que hizo que cada sacrificio valiera la pena. Por eso Kevin lo hacía. Por eso trabajaba doble turno hasta que le dolían los pies. Para momentos como este, un camarero se acercaba, con la postura rígida y una expresión cuidadosamente neutral. Le sirvió 2 vasos de agua sin mirarlos a los ojos. Ya se decidieron. Su tono era seco y eficiente. Kevin pidió con cuidado, eligiendo el plato principal más barato que aún le resultara especial. El camarero escribió sin comentarios y desapareció hacia la cocina sin las cortesías habituales. Brandon estaba demasiado ocupado observando la sala como para notar cómo brillaban los cubiertos bajo la tenue luz. «Este lugar es muy elegante, papá», susurró. «A mamá le habría encantado estar aquí». Las palabras le sonaron suaves, pero Kevin las sintió profundamente. Rebecca había muerto hacía 7 años por complicaciones durante el parto. En un momento estaba allí radiante, sosteniendo a su hijo recién nacido, y al siguiente se había ido. Él era ingeniero civil por aquel entonces, con un sueldo estable y buenas prestaciones. Pero los recién nacidos no esperan horarios convenientes, y el cuidado infantil costaba más de lo que su salario podía cubrir. Su jefe se había mostrado comprensivo al principio, pero con el tiempo surgió la conversación. Necesitaban a alguien que se comprometiera por completo. Kevin lo comprendió. Así que aceptó lo que encontró. Seguridad nocturna en un almacén, 4 turnos a la semana, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Significaba estar presente para las tareas, la cena y la hora de dormir. Algunos sacrificios no eran realmente sacrificios en absoluto. La comida llegó 35 minutos después, porciones más pequeñas de lo esperado, ingeniosamente dispuestas, pero apenas llenaban. El camarero colocó los platos sin apenas mirarlo. Kevin lo notó, pero decidió ignorarlo, concentrándose en la expresión de alegría de Brandon. Comieron despacio, saboreando cada bocado, conversando sobre la escuela y el libro que Brandon estaba leyendo sobre exploradores espaciales. Kevin escuchó atentamente,
Intentó memorizar el sonido de la risa de su hijo. En la mesa de al lado, parcialmente oculto por el biombo decorativo, estaba sentado un hombre con un traje impecablemente confeccionado. Andrew Harley tenía 53 años, dueño de un imperio hotelero y restaurantero que abarcaba 12 estados. Esa noche, estaba realizando una evaluación informal de este local, una de las adquisiciones más recientes. Prefería el anonimato, la capacidad de observar sin actuar. Se había fijado en Kevin y Brandon desde el momento en que entraron. La reacción mal disimulada de la anfitriona, la ubicación en la peor mesa, la demora en el servicio, la atención perversa. Andrew había construido su negocio sobre el principio de que todos merecían respeto. Observó la cuidadosa dignidad de Kevin, la inocente alegría de Brandon, y sintió que algo se agitaba en su pecho. Kevin pidió la cuenta después de que terminaron, rechazando el postre a pesar de la mirada esperanzada de Brandon. El camarero regresó con la carpeta de facturas y la dejó con un golpe seco. Kevin la abrió. Su corazón se encogió de inmediato. El total era 40 pesos más de lo debido. Casi al final, había una vaga tarifa por mejora del servicio que nunca se había mencionado, 20 pesos. Y la propina calculada al 25% en lugar de los 18 pesos estándar ya incluidos. Los dedos de Kevin encontraron un hilo suelto en su puño y tiraron suavemente. Fue deliberado, una forma, para sacarle dinero extra a alguien que suponían no se resistiría. Brandon levantó la vista, notando la expresión de su padre. «Papá, ¿pasa algo?» Kevin forzó una sonrisa. Solo quería comprobar algo, amigo. Le hizo una señal al camarero, quien se acercó con visible reticencia. Disculpe, parece que hay un error. No se mencionó este cargo por servicio y la propina es más alta de lo habitual. El camarero apenas echó un vistazo al papel. Es correcto, señor. Estándar para todas las mesas. Es la política. Kevin mantuvo la voz serena, consciente de que Brandon lo observaba. Entiendo, pero esto no se reveló de antemano. Los labios del camarero se apretaron en una fina línea. Señor, está claramente indicado en el menú. Quizás si hubiera leído con más atención. Kevin sintió un calor intenso en el pecho, pero mantuvo la compostura. Otros comensales comenzaron a mirarlo. Brandon se había quedado muy callado, con las manos cruzadas sobre el regazo. Kevin sacó su billetera, contando los billetes. 180 pesos, ahorrados con esmero durante meses. El total de la cuenta era de 220 pesos. Le faltaban 40 pesos. La gerente apareció, atraída por la sutil señal del camarero. Rasgos afilados, una expresión que sugería que ya había decidido cómo resolvería esto. ¿Hay algún problema? Kevin volvió a explicarlo con cuidado y calma. La gerente escuchó con aparente paciencia, sin cambiar de expresión. Señor, nuestras políticas son muy claras. Me temo que los cargos son válidos. Se cruzó de brazos. Kevin sintió que se le cerraban las puertas. Puedo pagar lo que presupuesté, 180 pesos. Eso cubre la comida y una propina razonable. Los cargos adicionales no fueron revelados, lo que parece un error de su parte. La expresión de la gerente se endureció ligeramente. Señor, si no puede pagar su cuenta completa, es un asunto serio. Me temo que tendré que contactar a las autoridades. Las palabras cayeron como piedras. La conversación se interrumpió. Las cabezas se giraron. La voz de Brandon rompió el silencio, débil y asustada. Papá. Kevin extendió la mano y tomó la de Brandon, apretándola suavemente. Está bien, campeón. Ya lo solucionaremos. Pero Brandon negó con la cabeza y se bajó de la silla. Su pequeño rostro estaba desfigurado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sacó la cartulina del bolsillo, la miró y la guardó. Está bien, papá, susurró con la voz quebrada. Podemos irnos. No necesito una cena de cumpleaños. Podemos irnos a casa.
Las palabras destrozaron algo en el pecho de Kevin. Su hijo de 7 años intentaba protegerlo, sacrificando su propia celebración. Kevin se levantó lentamente, con la mandíbula apretada, cuando una voz desde detrás del biombo rompió la tensión. Creo que ha habido un malentendido. La voz era tranquila, autoritaria. Andrew Harley apareció. Su presencia cambió la dinámica al instante. El gerente abrió mucho los ojos. Señor Harley, no me había dado cuenta. Levantó la mano. Llevo 2 horas observando. Lo que he visto es profundamente decepcionante. Andrew se volvió hacia Kevin. Le pido disculpas por lo que ha vivido esta noche. Así no funcionan mis establecimientos. Miró la cuenta, luego al gerente, y su voz se volvió más fría. La tarifa por mejora del servicio no es nuestra política. Alguien la añadió manualmente. Y el 25% de propina automática. Nosotros tampoco. El estándar es de 18 años. Solo grupos de 6 o más. El gerente palideció. Señor Harley, puedo explicarlo, pero a Andrew no le interesaba. Está despedido. Con efecto inmediato. Recoja sus pertenencias y váyase. La gerente abrió la boca, lo pensó mejor y se dirigió a la trastienda. Andrew miró al camarero. Usted también. El restaurante se quedó en completo silencio. Andrew se volvió hacia Kevin. Su cena de esta noche es gratuita con mis más sinceras disculpas, pero más que eso, me gustaría invitarlos a usted y a su hijo a mi mesa, si están dispuestos. Miró a Brandon. Creo que empezamos mal con tu cumpleaños. Vamos a darle la vuelta a la situación. Kevin dudó. No es necesario. Puedo pagar la cantidad correcta. Andrew negó con la cabeza. Seguro que puedes, pero no se trata de eso. Por favor, acompáñenme. Había algo genuino en los ojos del hombre que superó la resistencia de Kevin. Brandon tiró de la manga de Kevin. ¿Podemos, papá? Kevin miró a su hijo, luego a Andrew y asintió lentamente. Siguieron a Andrew a su mesa cerca de las ventanas con vistas a las luces de la ciudad. Andrew pidió comida fresca para todos, más postre. El cumpleañero debería tener pastel, dijo con una leve sonrisa. Mientras esperaban, Andrew se recostó y observó a Kevin pensativo. Soy Andrew Harley. Soy dueño de esta cadena de restaurantes. ¿Y tú eres? Kevin se presentó y presentó a Brandon. Andrew asintió. Dime, Kevin, ¿a qué te dedicas? Kevin sintió la familiar tensión. Guardia de seguridad. Turno de noche en un almacén del centro. Andrew no había construido su imperio sin aprender a leer a la gente. Vio cómo se tensaban los hombros de Kevin. Ese breve destello sugería más. Eso es trabajo honesto. Requiere dedicación trabajar por las noches con un niño que criar. Kevin sintió. La tensión se alivió. Había esperado juicio o lástima, pero el tono de Andrew no contenía ninguna de las dos. Brandon lo vale. Haría lo que fuera por él. Andrew asintió lentamente. Puedo verlo. La forma en que manejaste esa situación, manteniendo la dignidad incluso cuando intentaron quitártela, requiere mucha fuerza. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar si antes te dedicabas a la ingeniería? Noté cómo analizaste esa factura. Metódico y preciso. Me recordó a los ingenieros con los que trabajo. Kevin levantó la vista bruscamente. Sí, era ingeniero civil. Pero eso fue hace una eternidad. Andrew no insistió, se dio cuenta de que era tierno. En cambio, cambió a temas más ligeros mientras llegaba la comida, preguntándole a Brandon sobre la escuela y qué quería ser de mayor. Llegó el postre, una creación espectacular que abrió mucho los ojos de Brandon. Andrew le pidió al camarero que trajera una vela y cantaron feliz cumpleaños, mientras el rostro de Brandon brillaba bajo la luz parpadeante. Kevin sintió un nudo en la garganta. Este era el momento que había querido darle a Brandon. Mientras comían, Andrew le hizo preguntas amables sobre la situación de Kevin. Kevin se abrió, hablando de ser padre o madre soltero,
trabajar de noche e intentar ser suficiente. Brandon se había quedado en silencio, devorando el postre. Andrew escuchó atentamente. «Tengo una propuesta», dijo Andrew finalmente. «Y quiero ser claro. Esto no es caridad. Son negocios». Kevin se puso un poco en guardia. Andrew continuó. «Siempre busco gente buena, gente honesta que entienda el trabajo duro y trate a los demás con respeto. Lo que demostraste esta noche dice mucho de tu carácter». Se inclinó hacia adelante. «Necesito un gerente de instalaciones para un edificio de uso mixto que estoy construyendo en el centro, que abrirá en 8 meses. El puesto requiere experiencia en ingeniería, alguien que pueda coordinar a los contratistas, solucionar problemas y asegurarse de que todo cumpla con las normas. Es un trabajo exigente, pero con turno de día y fines de semana libres, 85.000 para empezar, con beneficios». Kevin se quedó mirando. «¿Por qué me ofrecerías un trabajo? No conoces mis cualificaciones». Andrew sonrió levemente. «Sé que tienes los recursos suficientes para mantener un trabajo exigente mientras crías a un hijo solo. Sé que eres honesto. Sé que tienes formación en ingeniería. Y sé que estás dispuesto a trabajar duro por lo que importa». Sacó una tarjeta de visita de su cartera y la deslizó. «No te pido una respuesta esta noche. Piénsalo. Investiga mi empresa. Llámame si te interesa. Una entrevista formal, referencias, procedimientos estándar. Pero tengo un buen presentimiento sobre ti, Kevin Walls». Kevin cogió la tarjeta con dedos temblorosos. Esto no podía ser real. Y sin embargo, ahí estaba. No sé qué decir. Andrew se puso de pie, extendiendo la mano. «Di que lo pensarás». Kevin también se puso de pie, temblando con fuerza. Brandon bajó de un salto, repentinamente tímido. Andrew miró al chico con genuina calidez. «Feliz cumpleaños, Brandon. Espero que al menos un deseo se te haya concedido esta noche». Brandon sorprendió a todos al acercarse y abrazar rápidamente a Andrew antes de retirarse. Andrew parpadeó y luego sonrió con auténtica emoción. «Cuida de tu papá. Es un buen hombre». Salieron del restaurante, Kevin aferrado a la tarjeta de visita. El aire nocturno era fresco mientras caminaban hacia la parada del autobús, Brandon charlando con entusiasmo. Kevin se dejó llevar por la voz de su hijo, con la mente dándole vueltas. ¿Podría funcionar esto de verdad? La idea era emocionante y aterradora a la vez. Esa noche, en casa, después de que Brandon se durmiera, todavía con su ropa de fiesta puesta, Kevin se sentó a la pequeña mesa de la cocina y miró fijamente la tarjeta de Andrew Harley. Pensó en Rebecca, preguntándose qué diría. Le diría que se arriesgara, que le dijera que sabía que estaba bien querer algo más que simplemente sobrevivir. 3 días después, Kevin llamó al número. Un asistente profesional programó una entrevista para la semana siguiente. Kevin colgó, sintiéndose como si hubiera saltado por un precipicio. Se lo contó a Brandon esa noche durante la cena. La respuesta de Brandon fue inmediata. «Eso significa que no estarás tan cansado todo el tiempo, ¿papá?». La pregunta impactó a Kevin. No se había dado cuenta de lo mucho que se notaba su agotamiento. «Sí, amigo. Eso es exactamente lo que significa». La entrevista tuvo lugar en la oficina de Andrew en el centro. Un espacio elegante con ventanas que iban del suelo al techo. Andrew pasó 2 horas haciendo preguntas detalladas sobre la formación en ingeniería de Kevin, su enfoque en la resolución de problemas y su experiencia en la gestión de proyectos. Kevin respondió con sinceridad, sin exagerar, pero tampoco restándole importancia. Al final, Andrew se recostó con una expresión de satisfacción. «Eres justo lo que necesito. ¿Puedes empezar en 2 semanas?» Kevin se quedó sin aliento. «Conseguí el trabajo así de fácil». Andrew sonrió. «Así de fácil. Bienvenido a Harley Properties, Kevin». Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Su primer día en el nuevo trabajo, entrando en la obra con un casco con su nombre, fue surrealista.
Al principio fue abrumador reaprender habilidades que no había usado durante 7 años. Pero la memoria muscular se recuperó más rápido de lo esperado. Se sintió energizado al resolver problemas, coordinar equipos y ver progresos tangibles. Y aún más. Lo más importante es que estuvo presente cuando Brandon llegó de la escuela. Las primeras semanas fueron de adaptación. Brandon estaba encantado de tener a su padre presente en horario normal, pero Kevin se sentía culpable por el tiempo perdido. Fue necesaria una conversación paciente con la maestra de Brandon para que Kevin comprendiera que la presencia importaba más que la perfección. En el trabajo, Kevin se entregó al proyecto con gran intensidad. El edificio estaba programado para abrir en 7 meses. Coordinación de climatización, especificaciones de plomería, protocolos de seguridad contra incendios. Era un trabajo complejo que requería tanto conocimientos técnicos como habilidades interpersonales. Pero Kevin había aprendido a ser paciente durante sus años como guardia de seguridad, a mantener la calma bajo presión y a encontrar soluciones diplomáticas. Poco a poco, se ganó la confianza del contratista. El gerente de proyecto, Roland, tomó a Kevin aparte después de una reunión difícil. «Eres bueno en esto». Andrew dijo que habías estado fuera del campo, pero nunca lo sabrías. Kevin sintió una calidez que le recorría el pecho. «Solo intento tratar a los demás como quiero que me traten». Roland asintió. «Eso es más raro de lo que crees en este negocio». Andrew se registraba regularmente, haciendo preguntas que hicieron que Kevin reflexionara más profundamente sobre los problemas. Durante una visita al sitio, Andrew se detuvo a examinar la mampostería. Una calidad como esta no se logra por casualidad. Requiere a alguien que se preocupe por los detalles. Miró a Kevin directamente. «Por eso te contraté. No solo por tus conocimientos técnicos, sino porque pude ver que eres alguien a quien le importan las cosas. La forma en que manejaste la situación del restaurante me dijo que entiendes lo que realmente importa». Con el paso de los meses, la confianza de Kevin aumentó. La construcción avanzó sin problemas, antes de lo previsto en algunas áreas. Brandon también prosperó. Las calificaciones mejoraron. La confianza floreció. Se unió al club de ciencias, habló con entusiasmo sobre experimentos. Kevin asistía a todas las reuniones de padres y maestros, a todas las asambleas, y ya no se perdía momentos por dormir todo el día. Un sábado por la tarde, después de unos 4 meses, estaban comprando comestibles cuando Brandon se detuvo en el pasillo de cereales. «Papá, ¿podemos comprar la marca en lugar de la marca blanca?». Kevin observó la expresión esperanzada de su hijo. Durante 7 años, cada compra había sido calculada. Todo de marca blanca. Ahorrando 2 pesos aquí y 3 pesos allá. «Sí, amigo. Podemos conseguir la marca». El rostro de Brandon se iluminó con una sonrisa que le hizo doler el pecho a Kevin. Algo tan pequeño. Un lujo tan común. En el trabajo, el edificio entró en su fase final. Kevin sintió orgullo al verlo tomar forma. Durante una visita nocturna, Andrew y Kevin estaban en el vestíbulo terminado. «Esto salió bien», dijo Andrew. «Mejor de lo que esperaba. Superaste todas las métricas que discutimos». Kevin negó con la cabeza modestamente. «Simplemente hice el trabajo para el que me contrataste». Andrew no lo dejaba desviarse. «No, hiciste más. Construiste relaciones, resolviste problemas antes de que se convirtieran en crisis, nos mantuviste dentro del plazo y del presupuesto. Eso es un trabajo excepcional. Tengo otro proyecto que comienza en 3 meses. Un desarrollo más grande. Quiero que lo lideres. Rol de gerente de proyecto. Equipo más grande, mayor alcance, mayor compensación». Kevin se quedó mirando. «¿Seguro? Solo llevo 4 meses de vuelta». Andrew sonrió. «Y en esos 4 meses, has demostrado ser más capaz que quienes llevan años haciendo esto. Te lo has ganado». Esa noche, Kevin le contó a Brandon sobre el ascenso. Su hijo saltó para abrazarlo fuerte.
¿Significa esto que podemos conseguir un apartamento más grande? Quizás donde pueda tener mi propia habitación. La pregunta era esperanzadora, no una queja. Sí, amigo. Creo que podemos lograrlo. Pasaron la noche mirando anuncios en línea y se decidieron por un apartamento de 2 habitaciones en un buen distrito escolar. La mudanza estaba programada para el mes siguiente. Mientras Kevin empacaba, se encontró con un álbum de fotos. Fotos de Rebecca, embarazada. El día de su boda. El hospital. Rebecca sosteniendo a Brandon, recién nacido, con un amor intenso. Kevin se sentó rodeado de cajas a medio empacar y se permitió recordar sin la habitual insensibilidad protectora. Ojalá pudieras verlo ahora, susurró Kevin. Es tan inteligente, tan amable. Una lágrima resbaló por su rostro, mezclada con dolor y gratitud. Brandon lo encontró allí, rodeado de recuerdos. El niño se sentó y se apoyó en su hombro. Miraron fotos juntos, Kevin compartiendo historias. Tu mamá te quería mucho. Todo lo bueno de ti viene de ella. Brandon se quedó callado, y luego habló con simple sabiduría. Creo que lo bueno viene de ambos. Papá. Me enseñaste a trabajar duro y a ser amable. Eso es muy importante. La mudanza transcurrió sin problemas, con la ayuda de compañeros voluntarios. Brandon estaba encantado con su propia habitación y pasaba horas organizando sus pertenencias. El nuevo proyecto comenzó 2 semanas después y Kevin asumió el rol de gerente de proyecto con determinación. El alcance era mayor. Un desarrollo urbano de toda la manzana. Kevin manejó cada obstáculo metódicamente, dividiendo los problemas en partes manejables. Se aseguró de reconocer el mérito de los demás, escuchar sus preocupaciones y admitir cuando no sabía algo. Roland, ahora anuncio senior. Baise observó el liderazgo de Kevin con aprobación. Tienes algo que a la mayoría de los gerentes les falta. Haces que la gente quiera trabajar duro para ti porque te respetan y no quieren decepcionarte. Eso es raro. Kevin se sintió honrado. Simplemente trato a la gente como desearía que me hubieran tratado cuando tenía dificultades. 6 meses después de comenzar el nuevo proyecto, Andrew llamó a Kevin a su oficina. El proyecto del centro que gestionaste se inaugura la semana que viene. Quiero que estés presente para la inauguración representando al equipo. Sacó una carpeta. Pero más que eso, he estado pensando en expandir las operaciones. Necesito a alguien de confianza para supervisar varios proyectos simultáneamente. Un puesto de director de desarrollo que coordine todas las compilaciones activas. Kevin abrió la carpeta y vio un salario que le dejó sin aliento, casi el doble de lo que gana actualmente. Esto es demasiado. Solo llevo 10 meses de regreso. Andrew negó con la cabeza firmemente. Es exactamente lo que vale el puesto. Has demostrado ser capaz. Superaste todas las expectativas. Este es un reconocimiento a un desempeño excepcional. ¿Lo aceptarás? Kevin miró la oferta y pensó en el camino recorrido aquella noche de hacía 7 meses, cuando estaba dispuesto a marcharse avergonzado, con su hijo ofreciéndole renunciar a su cumpleaños. 7 años de turnos de noche y constante estrés financiero, el dolor de perder a Rebecca y el miedo a no ser suficiente para Brandon. Todo ello lo había llevado a este momento. Sí, dijo Kevin con voz firme. Acepto. La ceremonia de inauguración se celebró una radiante tarde de octubre. Kevin se quedó de pie cerca del fondo, incómodo con la atención, pero agradecido de ver el proyecto terminado. Andrew insistió en presentarlo durante los discursos, reconociendo su liderazgo. Hubo aplausos, genuinos y cálidos. Brandon también estaba allí, tras haberse tomado la tarde libre en la escuela. Observaba a su padre con evidente admiración. Después de la ceremonia, Andrew se acercó a ellos con clientes potenciales. Kevin adoptó un tono profesional, respondiendo preguntas sin dejar de lado a Brandon. Cuando los clientes se marcharon, Andrew miró a Brandon. Tu papá es impresionante. ¿Lo sabías? Brandon asintió con entusiasmo. Lo sé. Es el mejor.
Mientras caminaban hacia el coche de Kevin, Brandon guardó silencio antes de hablar. Papá, ¿recuerdas mi cena de cumpleaños del año pasado en ese restaurante elegante donde todo salió mal? Kevin sintió un nudo en el estómago. Sí, lo recuerdo. Lamento que esa noche haya sido tan difícil. Pero Brandon negó con la cabeza. No, no intentaba hacerte sentir mal. Solo pensaba que esa fue la noche en que todo cambió para nosotros. ¿Verdad? Kevin asintió. Sí, esa fue la noche que empezó todo esto. Brandon sonrió con una sabiduría que superaba sus 8 años. Me alegro de que no nos fuéramos. Casi te hice ir porque pensé que facilitaría las cosas. Pero si nos hubiéramos ido, nada de esto habría pasado. A veces los momentos difíciles se convierten en cosas buenas, supongo. Kevin se detuvo y se arrodilló a la altura de los ojos de su hijo. Eso es muy sabio, campeón. Tienes toda la razón. A veces tenemos que superar los momentos difíciles para llegar a los mejores. Abrazó a Brandon, abrumado por el amor por este niño increíble. Se quedaron en el estacionamiento mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras, padre e hijo. El peso de las luchas pasadas se equilibraba con la promesa de futuras posibilidades. Esa noche, Kevin hizo algo que había estado pensando en ello durante semanas. Llamó al restaurante e hizo una reserva para el sábado siguiente. Cuando Brandon le preguntó por la ocasión especial, Kevin sonrió misteriosamente y dijo que estaban celebrando. Llegó el sábado. Kevin sacó su traje, el mismo de aquella noche de hacía 7 meses, pero esta vez también llevaba una corbata nueva, comprada sin preocuparse por el precio, y zapatos nuevos que le quedaban bien. Brandon se vistió con ropa nueva, no de segunda mano, elegida durante una compra sin mirar las etiquetas. Fueron al restaurante en el confiable coche usado de Kevin, comprado hacía 3 meses. El restaurante parecía el mismo desde fuera, elegante y un poco intimidante. Pero al entrar, todo era diferente. Una nueva anfitriona lo saludó cálidamente, con una sonrisa genuina. Buenas noches, caballeros. Reserva. Kevin dio su nombre, y ella revisó su tableta antes de levantar la vista con mayor interés. Señor Walsh. Sí. El señor Harley dejó instrucciones específicas. Por favor, síganme. Los condujo a una mesa privilegiada junto a las ventanas con una hermosa vista de las luces de la ciudad, la misma vista que Andrew les había ofrecido esa noche transformadora. Otros comensales los miraron con curiosidad casual en lugar de juzgarlos. Un camarero apareció de inmediato, profesional y atento. Brandon miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Se siente diferente aquí, papá. Kevin asintió. Muchas cosas son diferentes ahora, amigo. Para ellos y para nosotros. Pidieron sin mirar precios, Kevin eligiendo lo que realmente quería. El servicio fue impecable. La comida llegó puntualmente y estaba preparada a la perfección. A mitad de la comida, apareció Andrew, con quería pasar. Los saludó con cariño. ¿Qué tal todo? Espero que la experiencia sea mejor que la última vez. Kevin sintió un nudo en la garganta. Es perfecto, Andrew. Gracias por todo. Por arriesgarte conmigo cuando no tenías motivos. Andrew se sentó, desestimando la gratitud con un gesto. Tenía toda la razón. Vi a un buen hombre en una situación difícil comportándose con dignidad. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Hablaban con naturalidad. Una conversación que reflejaba una amistad genuina se desarrolló junto con una relación profesional. Andrew preguntó por el proyecto actual, la escuela de Brandon, su nuevo apartamento. Finalmente, Andrew se levantó para irse. Kevin, ¿recuerdas lo que dijo Brandon aquella noche, cuando las cosas se pusieron más difíciles? Kevin asintió. Dijo que estaba bien, que podíamos irnos. La expresión de Andrew se puso seria. Pero no te fuiste. A pesar de todas las razones para irte, te quedaste.
Le enseñaste a tu hijo que la dignidad no proviene de cómo te tratan los demás, sino de cómo te comportas. Esa lección vale más que cualquier trabajo que pudiera ofrecer. Después de que Andrew se fuera, Kevin y Brandon terminaron de comer en un cómodo silencio. Cuando llegó el postre, Brandon miró pensativo a su padre. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Kevin asintió. Esa noche, cuando todo salió mal, ¿tenías miedo? Kevin respondió con sinceridad. Sí, amigo. Estaba aterrorizado. No por la situación, sino por decepcionarte. De que me vieras fallar en darte algo especial. Brandon pensó en ello. Pero no fallaste, papá. Incluso cuando las cosas iban mal, te mantuviste tranquilo y amable. Eso me hizo sentir seguro, aunque yo también tenía miedo. Y entonces el señor Harley nos ayudó y todo mejoró. Pero creo que incluso si no hubiera ayudado, habría sentido que hiciste algo bien porque no te pusiste cruel ni te rendí. Kevin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, conmovido por la perspicacia de su hijo. Gracias por decir eso, campeón. Terminaron el postre lentamente, saboreando el momento. El viaje circular que los había traído de vuelta se transformó. Cuando llegó la cuenta, Kevin pagó sin ansiedad, dejando una generosa propina que reflejaba gratitud más que obligación. Al salir, Kevin se detuvo en la acera y miró hacia el edificio. 7 meses atrás, había cruzado esas puertas con su orgullo como una armadura. Se había ido con una tarjeta de visita y una oportunidad que parecía demasiado buena para ser real. Ahora todo había cambiado. No solo las circunstancias, sino la comprensión que Kevin tenía de sí mismo, de sus capacidades, de su valor. Brandon tiró de su manga. ¿En qué estás pensando, papá? Kevin sonrió, tomando la mano de su hijo. Cuánto hemos avanzado y cuánto agradezco no habernos ido esa noche, incluso cuando parecía la opción más fácil. Brandon le apretó la mano. Yo también, papá. Yo también. En casa, mientras Brandon se preparaba para dormir, Kevin estaba en la puerta, observándolo ordenar sus pertenencias con atención. Papá. La voz de Brandon sacó a Kevin de sus pensamientos. Sí, amigo. El chico se quedó callado, luego habló con su característica franqueza. ¿Vamos a estar bien ahora? ¿De verdad? Kevin entendió la pregunta tras la pregunta. Años de incertidumbre que le habían enseñado a Brandon a ser cauteloso con la esperanza. Se sentó en el borde de la cama de Brandon. Sí, vamos a estar bien. Todavía habrá desafíos. La vida siempre los tiene. Pero ahora tenemos estabilidad, oportunidades y nos apoyamos mutuamente. Vamos a estar más que bien. Brandon asintió satisfecho y se acomodó bajo las sábanas. Kevin le besó la frente, apagó la luz y se quedó en la puerta, viendo a su hijo dormirse. En la quietud de ese momento, Kevin le hizo una promesa silenciosa a Rebecca dondequiera que estuviera. Lo cuidaré. Le daré todas las oportunidades. Le enseñaré a ser amable y fuerte, y a nunca rendirse. Haré que te sientas orgulloso. Más tarde, sentado en su habitación con la ventana abierta para disfrutar del fresco aire nocturno, Kevin sacó su teléfono y miró las fotos de la noche. Brandon sonriendo mientras tomaba el postre, el elegante interior, una selfie con las luces de la ciudad brillando tras ellos. Estos eran los momentos que importaban, no el salario ni el título, aunque esos les hacían la vida más fácil. Lo que importaba era el camino que habían recorrido juntos, padre e hijo, construyendo una vida a partir de los escombros de la pérdida y la lucha diaria por la supervivencia. Kevin pensó en aquella noche de hacía 7 meses, de pie en ese mismo restaurante con su orgullo hecho trizas, y su hijo intentando protegerlo. Pensó en la intervención inesperada de Andrew, la oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad, los largos meses de reconstrucción. Pensó en cada decisión que lo había llevado a ese momento, cada decisión de seguir intentándolo cuando rendirse habría sido más fácil. La tarjeta de visita que Andrew le había dado seguía en la cartera de Kevin, arrugada y desgastada. Kevin lo sacó,
mirando las letras en relieve que una vez representaron un sueño imposible. Sonrió y lo guardó con cuidado, un talismán de transformación y segundas oportunidades. Algunos podrían tirarlo, pero Kevin quería conservarlo. Un recordatorio de que a veces los peores momentos contienen las semillas de los mejores si eres lo suficientemente valiente como para quedarte y ver que crece. Afuera, la ciudad se extendía infinitamente, llena de historias como la suya. Luchas y triunfos, y gente común intentando construir una buena vida. Kevin era solo uno entre millones. Ya no era un guardia de seguridad con dificultades, pero seguía enfrentando desafíos, seguía aprendiendo. Pero también era la prueba de que las circunstancias no definen el destino, que la dignidad, la perseverancia y un poco de amabilidad inesperada pueden cambiar la trayectoria de una vida. Pensó en las palabras de Brandon, sobre no irse esa noche, incluso cuando parecía más fácil. Su hijo tenía razón. Los momentos más difíciles a veces conducen a los mejores resultados si estás dispuesto a aguantar lo suficiente para superarlos. Kevin se había quedado, había mantenido la compostura y la dignidad incluso cuando la gente intentaba quitárselas. Y esa elección, esa simple decisión de no irse, le había abierto puertas que nunca podría haber imaginado. Mientras Kevin finalmente se quedaba dormido, su último pensamiento consciente fue la gratitud. Por la disposición de Andrew a ver el potencial en lugar de la pobreza, por el amor incondicional de Brandon, por el recuerdo de Rebecca que seguía guiándolo, por cada gesto de bondad durante años difíciles, y sobre todo, por la resiliencia que él y Brandon habían construido juntos, el vínculo inquebrantable que había superado cada tormenta y resurgido más fuerte. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche Kevin Walsh descansaba tranquilo, sabiendo que le había dado a su hijo algo más valioso que cenas elegantes o apartamentos bonitos. Le había demostrado a Brandon con su ejemplo que la dignidad viene de adentro, que el trabajo duro y la integridad importan, que la medida de una persona no son sus circunstancias, sino cómo responde a ellas. Y al hacerlo, Kevin también se había dado algo a sí mismo. La comprensión de que él era suficiente siempre lo había sido y seguiría siendo suficiente para lo que viniera después. Las luces de la ciudad brillaban fuera de su ventana, 1.000.000 de historias se desarrollaban simultáneamente, y Kevin se contentaba con ser solo uno entre muchos, ya no luchando por sobrevivir, sino aprendiendo a prosperar. Padre e hijo juntos, construyendo un futuro brillante y lleno de posibilidades.